Muy bien. Vamos entonces a ver qué es lo que sucede cuando tenemos equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con los precios? Fíjense. Básicamente, perdón, una Sí. introducción, que cuando nosotros estudiamos de manera individual, por un lado la oferta y por el otro lado la demanda, tenemos como información parcial de la situación. Entonces, nosotros no podemos hacer un análisis genérico, general del mercado, si estudiamos solamente la oferta o solamente la demanda. Entonces, para poder ver de manera global, general, qué pasa en el mercado, necesariamente lo que hay que hacer es poner en contacto a oferta y demanda, ¿sí? Esa situación de interacción entre oferta y la demanda es la que va a tirar información al consumidor o al productor, ¿sí? En interacción, oferta y demanda. ¿En qué ámbito? En el mercado. Es ahí a donde se encuentran. Entonces, una vez que se encuentran, yo puedo analizar qué es lo que pasa cuando interactúan la oferta y la demanda, ¿sí? Acuérdense la definición de mercado que nosotros ya vimos, ¿sí? El mercado es el espacio o el ámbito en el cual se realizan todas las transacciones, o sea, donde se encuentran compradores y vendedores, como les decía Gabriela recién. Entonces, el equilibrio, que es un equilibrio de mercado, se va a determinar en este espacio. Entonces, en el mercado confluyen compradores y vendedores. Fruto de su colisión tiene lugar un acuerdo que consiste en intercambiar una determinada cantidad de producto a un determinado precio. Es decir, se llega a un equilibrio. Este equilibrio tiene lugar en un único punto, para el que la función de oferta es igual a la función de demanda. ¿Con esto qué queremos decir? Como decía Gabriela recién, en el mercado se encuentran compradores y se encuentran vendedores. Cada uno tiene como su relación precio-cantidad, ¿no es cierto? O sea, cada uno sabe, el consumidor sabe a cada nivel de precios cuánto va a comprar y el productor sabe a cada nivel de precios cuánto está dispuesto a vender o a entregar al mercado. Entonces, a partir de la interacción entre compradores y vendedores, se produce un equilibrio, o sea, se realiza una transacción y en esa transacción se va a determinar lo que nosotros conocemos como precio de equilibrio y obviamente cantidades de equilibrio. Para que esto suceda desde el punto de vista matemático y para que tenga sentido gráfico, nosotros suponemos que tanto la curva de demanda como la de oferta son continuas. La de demanda es decreciente y la de oferta es creciente. Continua significa que es una línea que no tiene escalones, digamos, ¿sí? Es una línea recta o es una curva que no tiene pausas. Entonces, y que es decreciente significa que va hacia abajo para el lado de la demanda, para el caso de la demanda, y va hacia arriba para el caso de la oferta. Entonces, cuando nosotros en los ejes que nosotros ya sabemos y que ya conocemos, graficamos la demanda con pendiente negativa o decreciente y la oferta con pendiente positiva o creciente, va a haber un punto en el cual se van a cortar. Es decir, en este punto, matemáticamente, los valores de las cantidades ofrecidas y demandadas se igualan, son la misma. Fíjense que acá dice 84. Entonces, y el precio, lo mismo. Entonces, a 20 pesos, nosotros llegamos a un precio y a una cantidad de equilibrio. Este es el equilibrio en el mercado. Y es único porque fíjense que hay un solo punto en el cual se cortan o se igualan la oferta y la demanda. Ahora, puede haber determinadas situaciones en las cuales este equilibrio de mercado se vea se produzca algún cambio o algo que le afecte a esta situación de equilibrio. Vamos a analizar un poco qué cosas pueden pasar. Fíjense, si por alguna razón el mercado sitúa el precio por encima o por debajo del precio de equilibrio,
compradores y vendedores no serían capaces de ponerse de acuerdo. O sea que habría un exceso de oferta para el primer caso o un exceso de demanda para el segundo caso. Y el mercado no estaría en equilibrio. Para alcanzarlo, en el primer caso, el precio tendría que descender y en el segundo caso tendría que aumentar. Bueno, ahora vamos a ver caso por caso. Vamos a plantear los escenarios primero. Entonces, el primer escenario es aquel escenario en el cual por algún motivo el precio que aparece no es el precio de equilibrio. Y ese precio puede fijarse por encima de 20, en este caso, o por debajo de 20. Si yo trazara una línea recta por acá, fíjense que tendría 2 puntos de corte con el precio, no tendría uno solo como acá. Y lo mismo sucedería si yo trazase una línea por acá. Tendría 2 puntos de corte, o sea, la demanda querría algo por acá y la oferta querría algo por acá. No estaríamos en una situación de equilibrio. Un comentario Sí. con relación al gráfico. Fíjense que esa situación de equilibrio de mercado, de coincidencia, oferta y demanda, se da siempre bajo el supuesto de lo que nosotros conocemos como mercado de competencia perfecta, digamos, ¿sí? O sea, se supone que en este mercado actúan las fuerzas de mercado de manera libre, no hay nada que incida al cambio, y por lo tanto, y de manera espontánea, digamos, libre, se sitúan oferta y demanda en el óptimo, en aquel punto en donde cada uno, buscando su beneficio personal, está mejor. Y coinciden la oferta en lo que ofrece y la demanda en lo que quiere comprar. ¿Sí? Entonces, eso es una situación hipotética. ¿Qué quiere decir esto? Que es un modelo, un supuesto, donde nosotros queremos ir hacia ese punto, pero como en general no estamos en ese punto, vemos qué es lo que pasa alrededor, cuando estamos por fuera de ese equilibrio. Entonces, el modelo de equilibrio de mercado nos sirve precisamente para ver qué es lo que pasa cuando estamos para afuera. Si estuviéramos siempre en equilibrio, es decir, en precio igual a cantidad demandada o ofrecida, estaríamos felices, no habría nada que esté siendo ineficiente. Supuestamente. Pero como en general no estamos en esa situación, esto nos sirve para medirnos y para ver si bajamos o subimos hacia el equilibrio. ¿Sí? Es un modelo hipotético. Eso. Muy bien. Bueno, después otro escenario, o sea, planteamos a partir de ese escenario de equilibrio una situación en la cual el precio que se da en el mercado no sea el de equilibrio. Ese precio puede estar por encima o puede estar por debajo del precio de equilibrio. Otro escenario donde se altera o se afecta el equilibrio es cuando se produce una variación en la demanda o en la oferta. Y en ese caso, el precio y la cantidad de equilibrio cambian. Y por último, si se establece un control de precios en el mercado, también puede que no se alcance el equilibrio. Entonces, en todos estos escenarios, que sucede mucho en la vida real, puede pasar que afecten esa situación de equilibrio. Y vamos a ver un poquito. Implicación 1. Excesos de oferta o de demanda. Acá es importante que razonemos, ¿sí? Fíjense, tenemos una situación de equilibrio en 20 pesos. En 20 pesos la oferta y la demanda están de acuerdo en las cantidades que quieren intercambiar, que en este caso es 84. Y sin ninguna duda, es el precio y la cantidad de equilibrio. Este es el punto de equilibrio en el mercado. Ahora, imaginémonos que por algún motivo el precio se fija en 30 pesos. Entonces, dadas esta curva de oferta y esta curva de demanda, si nosotros proyectamos estos 30 pesos, lo que vamos a tener es que el precio, fíjense, a 30 pesos, la demanda va a querer llevarse esta cantidad. Lo proyectamos para abajo, no pusimos todos los números para no confundir, pero proyectamos para abajo y va a estar por acá la cantidad.
demandada. En cambio la oferta, seguimos por acá, la oferta 30 pesos va a estar dispuesto a ofrecer o a entregar en el mercado todo esto. Claramente la cantidad que quieren ofrecer los empresarios es mayor a la que se quiere llevar la demanda, con lo cual a esta diferencia la llamamos exceso de oferta. Y cuando hay mucha oferta o exceso de oferta en un mercado de bienes, lo que sucede es que hay una tendencia a que los precios bajen. Si hay una fuerza que empuja a que los precios bajen, ¿por qué? Porque no hay quien se lleve esos bienes. Con lo cual los empresarios van a estar más dispuestos a bajarle el precio para poder vender todo, confluyendo eventualmente a una situación de equilibrio. ¿Y qué pasa si lo que tenemos es un precio de 10, es decir, un precio por debajo del precio de equilibrio? Proyectamos este precio y lo que vamos a tener es que en este caso la oferta a ese precio va a querer entregar menos producción. Acuérdense. Y en el caso de la demanda a 10 pesos van a querer llevarse mucho más. Esta diferencia nosotros lo llamamos exceso de demanda, que va a impulsar a que aumenten los precios. Cuando hay mucha gente que quiere comprar un mismo bien o un mismo tipo de bien, el precio de ese bien tiende a aumentar. Entonces, como conclusión, lo que tenemos en esta primera implicación son dos análisis. El exceso de oferta de bienes va a hacer que los precios bajen, van a impulsar a los precios a la baja. El exceso de demanda de bienes va a impulsar a los precios a la subida, es decir, a que aumente. En el caso de la implicancia número 2 o del escenario número 2, que puede alterar el equilibrio por un cambio de la oferta o por un cambio de la demanda, lo que tenemos acá es el caso en el que aumenta la demanda. Imagínense que partimos de una situación inicial donde la demanda es D sub 1 y aumenta el ingreso de los consumidores. Si aumenta el ingreso de los consumidores, nosotros ya vimos que ese es un factor que aumenta la demanda a un nuevo nivel de demanda de sub 2. ¿Sí? Como la oferta permanece constante, porque no cambió, no hubo ningún factor, no hubo nada que altere la situación o la posición de la oferta, lo que tenemos es un pasaje de equilibrio del punto A al punto B. En el punto A teníamos la demanda 1 con la oferta, donde el equilibrio estaba para un precio de 20 y una cantidad de 84. En el punto B es el punto del nuevo nivel de equilibrio para la nueva demanda de sub 2, con un precio de 25 y una cantidad de 90. Entonces, el pasaje del equilibrio del punto A al punto B, es decir, un aumento de la demanda, provoca un aumento del precio de equilibrio y un aumento de las cantidades de equilibrio. Bueno, para recordar, posibles causas del aumento de la demanda. Que aumente el ingreso o la renta de los consumidores. Esto está obviamente para los bienes normales. Los bienes normales por definición son todos aquellos cuya demanda aumenta cuando aumenta el ingreso, porque por oposición tenemos los bienes inferiores. Los bienes inferiores son aquellos en los cuales cuando aumenta el ingreso disminuye su demanda. Son casos raros, pero existen, entonces por eso aclaramos que este es el caso de los bienes normales. Otra situación en la cual aumenta la demanda es cuando disminuye el precio de un bien complementario, cuando aumenta el precio de un bien sustituto, cuando los gustos de los consumidores tienen preferencias por ese bien, cuando aumenta la población y cuando hay menor concentración o en el reparto del ingreso o de la renta en la sociedad o en la comunidad. Y como que es más equitativa la distribución del ingreso, ¿no? Exactamente, que lo charlamos la clase pasada. Entonces, en todos estos casos lo que tenemos es un aumento de la demanda de D1 a D2,
Siempre acuérdense de graficarla de manera paralela, ¿sí? Y en ese caso lo que tenemos es, como efecto final, un aumento del precio de equilibrio y un aumento de las cantidades de equilibrio. ¿Qué es lo que sucede o cómo analizamos una disminución de la demanda? Hacemos el razonamiento inverso a lo que acabamos de hacer. Supongamos que partimos de una situación de equilibrio A, donde tenemos la demanda de mercado es de 1 y esta es la oferta. Acá tenemos el punto inicial de equilibrio. Por alguna... Pongamos, Eva, un ejemplo de qué es lo que pasó con la pandemia en la producción de bienes, por ejemplo, indumentaria, calzados o algo por el estilo. Que en una situación inicial de A, ¿sí? Para este caso, bueno, para Sí. la disminución. Bueno, lo que tenemos acá sería como una disminución del objetivo de los empresarios en términos de su producción. Como no están vendiendo todo lo que tienen en stock, lo que hacen es reducir. Perdón, estoy mirándolo por el lado de la oferta, voy a decir por el lado de la demanda. De la demanda, sí. Porque no pudieron salir a comprar. Por Entonces, ejemplo. no se pudo salir a comprar, no todo el mundo está amigable con la tecnología y entonces disminuye el consumo por parte de las familias. En ese caso, lo que se ve es una reducción de la demanda de D1 a D2. Y en este caso, lo que tenemos es, como la curva de oferta sigue siendo la misma, un nuevo equilibrio acá en B. Si el equilibrio inicial estaba en este nivel de precios y en este nivel de cantidad, lo que vamos a tener es que cuando cae la demanda, disminuye tanto el precio de equilibrio como la cantidad de equilibrio. Esto como les Claro, decía, sí. por ejemplo, como la gente dejó de consumir y se quedan con el stock de pulóveres o de botas, por ejemplo, no había nada que, digamos, que haga que la gente compre, porque básicamente no podían salir a comprar. Entonces, la consecuencia que yo les decía hoy con relación al mercado, ¿no? Que en principio no es que cambia el precio, pero termina cambiando, porque al caer, disminuir la demanda, yo me quedo con un montón de stock en el negocio y con tal de no quedarme con tanta mercadería sin vender, prefiero ganar un poco menos, pero venderla, ¿sí? Entonces, es por eso que al bajar en el mercado lo que se genera justamente es eso, una tendencia a que el precio se disminuya porque claramente no hay gente que compre. Entonces, como consecuencia, ¿sí? El nuevo punto de equilibrio se va a dar con un precio inferior. A ese precio, quizás sí, la gente está dispuesta a consumir, online o como sea, pero necesariamente al no tener las expectativas o la posibilidad de venta que tenía al principio, el precio va a bajar. Y ahí sí, las cantidades son menores, se venden menos, pero también el precio es menor. A ver, vamos a repasar cuáles son los motivos por los cuales disminuye la demanda. Puede ser por una disminución de las rentas de los consumidores. Cuando hablamos de renta acá, hablamos de lo que se llama como ingreso real. Es decir, la inflación también impacta en el ingreso de los consumidores. Acuérdense que en la medida que haya inflación, en realidad tenemos como menos ingreso disponible para consumir, porque todo nos sale más caro. Entonces eso también se puede ver como una reducción de la demanda, que también se puede analizar como una cosa que está sucediendo ahora. Un aumento del precio de un bien complementario también disminuye la demanda. Acuérdense que los bienes complementarios son los que se usan en conjunto, entonces si sube el precio de un bien complementario, baja la demanda de ese bien y también del que estoy analizando. Una disminución del precio de un bien sustituto. Los bienes sustitutos son aquellos que reemplazan consumo, entonces si me sale más barato comprar
el bien sustituto, dejo de demandar el que estoy analizando. Gustos de los consumidores con preferencia por otros bienes y ya no por el que estoy analizando, lo cual también impacta en la demanda. Una disminución de la población abastecida por el mercado y una mayor concentración en la distribución del ingreso. Todos estos son factores que influyen negativamente en la demanda, o sea, que provocan una disminución de la demanda y su efecto en el mercado se ve como una disminución de la cantidad y del precio de equilibrio. A ver, acá. Esperen que ya me pase. Acá. ¿Ven? Pasamos de esta cantidad más grande a esta cantidad más chiquita. De este precio que es más grande a este precio que es chiquito. Entonces, una disminución de la demanda va a tener un impacto negativo tanto en precios como en cantidades. Muy bien, veamos qué es lo que sucede cuando aumenta la oferta. Nosotros ya sabemos que hay una serie de factores o elementos que tienen impacto en la oferta. Ahora vamos a ver un poco cuáles son esos factores. Vamos a repasarlos. Pero gráficamente nosotros vamos a graficar una demanda y una oferta O sub 1. Vamos a tener un punto de equilibrio A y la reducción de la oferta la vamos a ver como, perdón, el aumento de la oferta la vamos a ver como una oferta más grande que está hacia la derecha de la primera y de manera paralela. Así la vamos a graficar. Entonces vamos a tener una oferta O2 que va a ser mayor que la oferta 1. Y vamos a tener un nuevo nivel de equilibrio en el mercado, que va a ser el punto B, con un precio menor y una cantidad mayor. Entonces acá lo que podemos analizar es el caso donde los empresarios deciden aumentar su producción porque por su objetivo empresarial creen que van a, como les decía Gabriela hoy, el mismo caso del alcohol, presuponen que van a tener más ventas de alcohol, entonces para abastecer al mercado quieren producir más, entonces aumenta su oferta. Ahora, si la demanda permanece constante, entonces vamos a tener una situación con precios menores y mayores cantidades transadas o intercambiadas en el mercado. Ahora ustedes me van a decir, bueno, profe, pero el precio del alcohol no bajó. Es verdad, no bajó porque también cambió la posición de la demanda. Acá lo que estamos analizando es como paso por paso, o sea, imaginándonos qué sucede en un punto de equilibrio, después pasa algo que altera la situación de una, o de la oferta, o de la demanda, y vemos que hay un nuevo equilibrio y analizamos hasta ahí. Ustedes piensen que el mercado es un espacio dinámico, donde todo el tiempo están interactuando y hay movimientos de oferta y demanda. Acá es como que estamos congelando, sacando fotos y congelando. Así que por eso Claro, por eso también es difícil de saber qué es lo que pasa primero. Hay veces que van pasando de manera tan dinámica y tan rápida la respuesta, que nosotros decimos, pero mirá, el precio subió un montón. Y no, claro, lo que pasa es que también estuvo la demanda empujando mucho cuando todavía no había suficiente nivel de producción. Entonces, el precio, como consecuencia de ese incremento de la demanda, reaccionó rápido. O sea, la modificación del precio va rápida. ¿Sí? Tal cual. Entonces, el tiempo que se maneja, la dinámica que se maneja en la sociedad y incluso entre nosotros mismos, es difícil de pararla para ver qué es lo que pasa en determinado momento. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es como un paso a paso para poder entenderlo. Claro, o sea, lo que queremos es que ustedes sepan que lo que estamos haciendo acá es partiendo de una situación, lo que se llama esto es estática comparada. O sea, estamos en una situación de equilibrio, sacamos una foto de qué pasa con los precios y las cantidades en esa situación de equilibrio, después nos imaginamos que sucede algo en el mercado que afecta a la oferta o que afecta a la demanda y vemos cuál es la siguiente situación de equilibrio. Ahora, eso no termina ahí, eso sigue moviéndose, se vuelve a mover la demanda, se vuelve a mover la oferta y eso es infinito, digamos, sucede todo el tiempo. Pero bueno, a los efectos de analizar y de entender
cómo funciona el mercado, nosotros hacemos como fotos, como vamos congelando situaciones. Entonces, repasemos las posibles causas por las cuales puede aumentar la oferta. Disminución del precio de los factores productivos, o sea que se traduce eso en una reducción de costos para nosotros. Disminución del precio de los bienes relacionados, o sea que no nos interesa producir esos bienes, por eso nos quedamos produciendo los nuestros. Mejoras en las tecnologías, que también mejoran la productividad de nuestra empresa. Y estrategias comerciales favorables en el sentido de buscar aumentos de la oferta. Los efectos en el mercado van a ser que aumenta tanto la cantidad como el precio de equilibrio. ¿Sí? Fíjense acá, como yo les decía recién, Q2 es mayor que 1 y, el precio baja, y P sub 2 es menor que P sub 1. Entonces, aumentos de la oferta implican aumentos de las cantidades que se intercambian en el mercado y disminuciones del precio. Bueno, hacemos el análisis para el caso de la disminución de la oferta. ¿Sí? Entonces, en este caso, imagínense que por un aumento del costo de los factores productivos, la empresa decide producir menos cantidad. Entonces, la oferta inicial o sub 1 se traslada a la situación nueva, que es una oferta menor o sub 2. Dada la curva de demanda, o sea que eso significa que no se mueve, pasamos del punto de equilibrio A al punto de equilibrio B. Y el efecto va a ser una reducción de las cantidades y un aumento de los precios de equilibrio. ¿Por qué puede aumentar? Perdón, que me parece que me fui para atrás. A ver. Disminuciones de la oferta. Espera. No, estaba mal el título. Posibles causas, imagínense que dice acá disminución de la oferta. Porque aumenta el precio de los factores productivos, o sea, se nos hace más caro producir, entonces se reduce la cantidad producida, porque hay un aumento en el precio de los demás bienes, o sea que se hace más interesante producir otros bienes, dejo de producir lo que estoy analizando. Cuando por algún motivo, esto es medio raro, pero puede pasar, que disminuya el efecto de la tecnología, sería algo parecido tipo al fin del mundo, una cosa así, algo medio apocalíptico, y estrategias comerciales desfavorables para la producción, o como decíamos hoy, como con un sentido más de preservar la situación de la empresa, de tener como un objetivo más tranquilo en términos de producción, cuando el empresario ve que el mercado no se está moviendo mucho, entonces dice, bueno, no voy a producir tanto porque no sé qué va a pasar, no quiero acumular stock. El efecto en el mercado va a ser que disminuye la cantidad y aumenta el precio, como nosotros lo vemos acá. El pasaje de A a B implica que las nuevas cantidades van a ser menores que las originales y que el nuevo precio va a ser mayor que el original. Y por último, tenemos el escenario número 3, que es un escenario que gráficamente se visualiza como lo que nosotros vimos en el escenario 1, solo que en este caso lo que tenemos es una política económica que busca fijar un precio diferente al precio de equilibrio. Entonces, en este caso... O sea, perdón. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el control de precios? El mercado actúa y me sitúa en una situación, me pone en una situación, o pone a los productores y a los consumidores en una situación en la que se está generando una ineficiencia, es decir, está afectando a alguna de las partes que intervienen en ese mercado de manera tal que el Estado se ve en la necesidad de intervenir para poder corregir esa situación. Y por eso es que surge el control de precios. Siguiendo con el tema del alcohol en gel, que justamente pasó todo esto que estuvimos hablando hoy, pasó con el alcohol en gel, ¿sí?
el objetivo de mejorar la producción, el objetivo del precio, que finalmente terminó, ante el aumento de la demanda, terminó subiendo el precio del alcohol en gel, y como consecuencia de ese incremento desmedido de la demanda y de la oferta, digamos, que estaba reaccionando a eso, el precio de ese bien quedó en una situación incontrolable. ¿Qué pasó con el alcohol en gel? ¿Alguien sabe algo con relación al precio del alcohol en gel? Para que no se me duerman tanto. ¿Alguno sabe qué pasó con el precio del alcohol en gel? ¿Lo puede comentar o escribir en el chat? Aumentó. ¿Y después qué pasó? Aumentaba, llegó un momento que salía, póngale 80 pesos, y cuando después queríamos conseguir, estaba 250 pesos, ¿sí? Pasó de una a otra. Y siguió aumentando. ¿O hubo algo que frenó esa escalada de precios? A 300 también, y yo me acuerdo que vi si era más caro comprar un alcohol en gel que un kilo asado en algún momento. ¿Pasó algo? ¿El Estado hizo algo con relación a ese incremento desmedido del precio? ¿Alguien sabe? Aumentó la producción, pero algo más pasó. Magalí, contame, ¿vos podés comentar qué pasó? Dayana, ¿alguna que se anime a hablar y que nos cuente qué pasó con el precio del alcohol en gel? Dayana, ¿nos querés contar? ¿O Magalí? Que son las que pusieron bien en el chat. ¿No? Bueno, ya que no se animan, en algún momento nos vamos a tener que ver las caras, ¿eh? Así que van a tener que aprovechar para empezar a practicar. Ángeles, ¿vos nos querés contar? Chicos, nos tenemos que conocer, tienen que aprovechar para hablar. No van a hablar, bueno. Acá. No hay caso, no logramos cortar el hielo. Bueno, el Estado sacó un decreto, el gobierno, digamos, sacó un decreto donde fijó precios de referencia y máximos para el alcohol en gel, ¿sí? Entonces, eso hizo que, digamos, la situación que se vivió con el alcohol en gel, como ustedes comentan, que cada vez era, una que el precio era cualquiera, es decir, ni siquiera era un precio de mercado, era el precio que me decía el que vendía y yo decía sí o no, porque en realidad era cualquier cosa, pero el Estado tuvo que intervenir. Entonces, fijó un precio de referencia y un precio al que debía venderse el alcohol en gel. Entonces, eso habla, ¿sí?, de un control de precios cuando, actuando las fuerzas del mercado, el mercado, digamos, genera una ineficiencia. En ese caso, ¿qué lado de la oferta o la demanda se veía afectada con ese precio tan elevado al que se vendía el alcohol en gel? La demanda, ¿sí? Es decir, nosotros los consumidores estábamos afectados por el incremento desmedido del precio del alcohol en gel, ¿sí? Lo pueden ver entonces ahora cómo actúa. El mercado actuó. Oferta y demanda iban y compraban y vendían en función a lo que iban, a lo que se iba sucediendo. Ahora, ¿era eficiente ese mercado cuando se establecía un precio
que no condecía, digamos, con lo que debía ser el precio del alcohol en gel? No. Por lo tanto, es necesario que venga alguien que sea, digamos, un ente superior que pueda interceder en ese mercado, que pueda intervenir en el mercado, ¿sí? Para proteger en ese caso al sector más vulnerable de ese binomio, digamos, de la oferta y de la demanda. Y en ese caso éramos nosotros los consumidores que teníamos que someternos a los precios desmesurados de los productores o vendedores de alcohol. A veces eran los mismos fabricantes los que ponían un precio elevado y otras veces eran los que vendían, los que revendían y los intermediarios, ¿sí? Claro. Entonces, alguien en la cadena estaba aprovechando la situación. Esto se da en un sistema mixto, digamos. Si fuera solamente el mercado, es decir, un sistema de economía puro, libre, entonces el Estado mira cómo el precio del alcohol en gel sube y no hace absolutamente nada. Si fuera en un sistema de economía socialista o centralmente planificado, el Estado dice a qué precio se debe vender el alcohol en gel y nadie dice nada. Venden a ese precio y yo compro a ese precio. En este sistema mixto, que es el que tenemos nosotros en nuestro país, el mercado actúa. Cuando el mercado actúa y genera una ineficiencia, que sería que el precio esté perjudicando a los consumidores, entonces aparece el Estado para corregir esa ineficiencia. Entonces, como nuestra materia, como nuestra asignatura se llama Políticas Económicas y Rol del Estado, ¿sí? ¿Qué rol tuvo el Estado con una situación que ponía en vulnerabilidad a la sociedad en general? Porque en realidad ya el alcohol en gel pasó a ser un producto de primera necesidad, porque en el medio de la pandemia, la única herramienta que nosotros tenemos para poder asegurarnos el no contagio es el alcohol en gel, ¿sí? O la lavandina, también pasó con la lavandina, pero más notorio fue con el alcohol en gel y con los barbijos. Fíjense también, en la situación con los barbijos fue una situación donde la demanda se incrementó de manera desmesurada, no había suficiente oferta de barbijos hasta que reaccionó la oferta, ¿sí? Y la oferta que hizo puso a disposición de los consumidores más cantidad de barbijos, y entonces no hubo necesidad de controlar el precio de los barbijos, ¿sí? Porque hubo una oferta que excedió a la demanda. O sea, la cantidad de gente que quería comprar barbijos vio rápidamente satisfecha su necesidad, ¿sí? En el caso del alcohol en gel, como no todos podemos fabricar alcohol en gel, como el caso de los barbijos, sí, cualquiera se podía poner a fabricar barbijos, entonces la producción de alcohol en gel sí tardó en reaccionar, ¿sí? Entonces lo primero que vimos fue el incremento del precio. Y en ese momento, cuando el precio del alcohol en gel se excedió, interviene el Estado, ¿sí? Entonces, el rol del Estado en esa ineficiencia fue poner un tope a ese incremento y establecer un control, ¿sí? Un control de precio. El precio del alcohol en gel fue regulado en ese caso. Y sí, salieron, como ustedes ponen ahí, mucha gente que salió a controlar o a denunciar incluso si el precio del alcohol estaba por fuera de lo que establecía la normativa, ¿sí? Pero no sé si me explico. Todo lo que vinimos viendo hasta ahora era como que actuaba el mercado de manera no aislada, sino sin intervenciones, hasta que en esta situación ya el Estado toma un rol más activo, ¿sí? Sin salir de lo que es una economía de mercado
el Estado participa de manera más activa. ¿Estamos? ¿Sí? Y ahora, bueno, vemos precios que no siempre las ineficiencias son las ineficiencias son con relación a un problema con los consumidores, ¿sí? Las ineficiencias pueden ser para los dos lados, para la oferta o para la demanda. Claro, acá vamos a ver los dos casos, vamos a estudiar qué es lo que sucede. Como le decía a Gabriela recién, el caso de los precios máximos se aplica cuando hay una vulnerabilidad por parte de la demanda, o sea, por parte de los consumidores. ¿Por qué? Porque el precio de equilibrio, si bien es un precio de equilibrio porque están de acuerdo la oferta y la demanda en ese punto, sin embargo, no todos los que quieren acceder a ese bien pueden hacerlo a ese precio. Y esto es súper relevante para el caso de los bienes que son necesarios. Entonces, no es lo mismo si está muy caro un celular de última tecnología que si está muy caro el alcohol en gel, que significa la diferencia entre la salud y la enfermedad en un contexto de pandemia. Entonces, en ese caso, lo que hace el Estado en su rol es aplicar algo que se llama precio máximo. El precio máximo es un límite que se le pone al precio, o sea, más allá de eso no se puede cobrar. Y fíjense, ustedes acá tienen dos gráficos con dos situaciones de equilibrio. En esas dos situaciones de equilibrio tenemos, por ejemplo, en el primer panel, un precio que se fija por encima del precio de equilibrio. Digo, para que razonen. Si a este precio de equilibrio nadie puede pagar, o no todos los que quieren pueden acceder, a este nuevo precio que es mayor, ¿tiene sentido? O sea, ¿tiene sentido fijar un precio máximo por encima del precio de equilibrio? En realidad no tiene ningún sentido, porque si ya al precio de equilibrio todos los que quieren no pueden acceder al mercado, menos lo van a hacer con un precio mayor. Por eso esto se lo hacemos a propósito para que ustedes lo razonen y lo piensen. Un precio máximo por encima del precio de equilibrio no tiene ningún efecto. Sí tiene sentido un precio máximo por debajo del precio de equilibrio, como el que ven en este panel, en este caso. Claramente buscando esta idea de que más gente o más consumidores puedan acceder a esos bienes. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? El objetivo es que sea un precio razonable o más accesible para mayor cantidad de consumidores. Ahora, como no es un precio de equilibrio, el precio máximo, nosotros lo proyectamos por acá abajo y lo que vamos a tener son dos situaciones. A ese nuevo precio de equilibrio vamos a tener una oferta que está dispuesta a entregar al mercado esta cantidad y una demanda que va a querer comprar muchísimo más, porque ahora está más barato. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener en el mercado es un exceso de demanda. Acuérdense en el análisis que hicimos hace un ratito. Cuando la demanda es mayor que la oferta, lo que tenemos es un exceso de demanda. Ese exceso de demanda se puede resolver de diferentes maneras. Lo que sucedió fue como lo que en la realidad nuestra fue que aumentó la oferta de gel, de alcohol en gel, y eso ayudó a convalidar esos nuevos precios. Pero si eso no hubiera sucedido, lo que se hubiera producido es una especie de mercado negro. O sea, un mercado alternativo donde se fija un precio diferente al precio máximo y donde se intercambian bienes a ese precio. Fíjense, como súper claro, el caso del dólar, ¿sí? Fíjense que hay un dólar que es un dólar oficial, que está a un determinado precio y que nosotros tenemos una cantidad límite que podemos comprar. Sin embargo, si yo quiero comprar más de esa cantidad, me voy al mercado negro y compro todo el dólar que quiero a otro precio, obviamente, que es mucho más caro. Entonces, los precios máximos, lo que normalmente dan como resultado es un exceso de demanda
Y ese exceso de demanda se puede resolver en la medida que aumente la oferta o en la medida en que se generen intercambios en mercados paralelos o mercados negros. No sé, Gaby, si querés agregar algo más en este análisis. No, el análisis que tiene que ver con las consecuencias, justamente, que lo del mercado negro, entre comillas, es un mercado informal, digamos, Claro. lo podemos ver cuando en realidad como el precio no es el oficial, de ahí para el precio oficial me cobran cualquier cosa. Entonces las interacciones en general no están blanqueadas, por decirlo así. No me dan por ahí una factura con el precio que me están cobrando, como pasa con el dólar, porque claramente es un precio al que yo no podría vender, porque la normativa dice que no se puede vender, ¿sí? Pero es una consecuencia casi inmediata, que cuando se establece un control de precios, como por ejemplo el precio máximo de un bien, yo puedo acceder al bien, pero no en el mercado formal, ¿sí? Entonces ya surgen operaciones paralelas. O me voy al chino y no me dan factura, por ejemplo. Consigo, porque si bien hoy por hoy la normativa establece un precio máximo del alcohol en gel, por ejemplo, muchas veces pasa que a ese precio no se consigue en el supermercado. Me voy a California y encuentro cualquier opción sanitizante o el nombre que ustedes le quieran poner, pero no alcohol en gel. Y si hay alcohol en gel, pueden haber una o dos o tres botellitas y después desaparecen. El hecho de que no haya alcohol en gel es que no hay suficiente cantidad para abastecer a la demanda, ¿sí? Hay una parte nomás que se pone a disposición del público y después, una vez que se vendió todo eso, no consigo más. ¿Dónde lo consigo? Y quizás lo consigo en la esquina donde me cobran el doble, pero no me dan la factura, ¿sí? Es como consecuencia de haber establecido ese control de precios. Y sucede siempre, o sea, siempre va a pasar que cuando se fije un precio máximo, que es un precio que está por debajo del precio de equilibrio, lo que va a pasar es que va a haber un exceso de demanda, o sea, va a haber más gente que se quiere llevar ese bien de la cantidad de bien disponible en ese momento y a ese precio. Entonces, siempre se van a generar estas situaciones de exceso de demanda que van a tener como resultado mercados paralelos o mercados alternativos donde uno termina intercambiando a otros precios más caros esos bienes. Muy bien, el caso de precios mínimos sería al revés. El análisis al revés. Si nosotros analizamos recién que el precio máximo se fija para de alguna manera resguardar o preservar a los consumidores, en el caso del precio mínimo va a ser el contrario, va a ser porque el precio de mercado, de alguna manera el de equilibrio, no le está cubriendo los costos al productor, ¿sí? Entonces, si bien es un precio de equilibrio, no es un precio lo suficientemente bueno como para que el productor cubra sus costos y tenga algún beneficio como para resolver su situación. Entonces, acá de nuevo, ustedes tienen dos paneles para analizarlo. Si nosotros dijimos, precio mínimo sería lo mínimo que se puede cobrar. Si el precio mínimo está por debajo del precio de equilibrio, no tiene ningún sentido. Si el precio de equilibrio ya no le está cubriendo los costos al productor, imagínense un precio menor. O sea, no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es un precio mínimo que esté por encima del precio de equilibrio. Ese nuevo nivel de precios sí es mejor y es más conveniente para los productores. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el mercado? Es decir, con la oferta y con la demanda, cuando se fija un precio mínimo que está por encima del precio de equilibrio. Lo que tenemos de nuevo son dos situaciones. A este nuevo precio, que es más caro, lo que las familias, los consumidores van a querer comprar es esta cantidad.
Y obviamente a este nuevo precio, que es mejor que el anterior, la oferta va a estar dispuesta a producir mucha más cantidad. Con lo cual, lo que vamos a tener en este escenario es un exceso de oferta. O sea, van a sobrar bienes, porque a estos precios los productores van a querer ofrecer mucho más que lo que la demanda se quiere llevar. Entonces, ¿qué pasa o cuál es la consecuencia de nuevo de este tipo de situación? En el caso de que el productor pueda estoquear, digamos, su producción, no pasa nada, la puede guardar por un tiempo hasta que la demanda mejore. Pero tampoco tiene sentido porque son menos ingresos para el productor. Lo que se termina haciendo es vendiendo de nuevo en mercados paralelos o mercados negros, llámenle como a ustedes más les guste, esa producción a un precio menor, es decir, a un precio que la demanda, que los consumidores estén dispuestos a pagar. No sé, Gaby, El si te ejemplo, el ejemplo típico o más gráfico para nosotros puede ser el de los productores de yerba mate o de té, por ejemplo. O también puede ser en el caso del raleo de pino en el norte de la provincia, para celulosa, digamos. ¿Y qué es lo que pasa? En este caso, si hablamos de consumidores por ahí, es como que confunde, porque los vemos como productores de yerba mate y los que compran van a ser los industriales de la yerba mate, ¿sí? Entonces quizás eso es como que es difícil de verlo. Pero pasa que los que ofrecen en el mercado la hoja verde de yerba o de té son los productores. Y los que compran el bien, digamos, la hoja yerba o de té, son las grandes empresas que fabrican yerba mate molida, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, si el mercado fija un precio que está perjudicando a los productores, que sería la oferta, ¿sí? Tiene que intervenir porque ese eslabón es el eslabón vulnerable en esa cadena productiva, ¿sí? Entonces, los empresarios de yerbateros pueden, de alguna manera, sostener su espalda porque probablemente tengan bastante más poder económico que los productores. Entonces, es necesario que el Estado intervenga, tenga un rol activo en ese caso, y en el caso de la yerba mate lo hace por intermedio del INIM, que es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y fija los precios a los que se debe vender la hoja de yerba mate y también la yerba canchada, ¿no? Entonces, esos precios sí o sí los tiene que cumplir el que actúa en el mercado formal, ¿sí? Y ese precio siempre está por arriba del precio de equilibrio fijado por el mercado, ¿sí? Entonces va a ser un precio que es, si bien es mínimo, porque es lo mínimo que se puede pagar, de ahí para arriba se puede pagar cualquier precio, está por arriba del precio de equilibrio. Es importante que retengan esta relación, digamos. Cuando es mínimo, el precio está por arriba del equilibrio, y cuando es máximo, el precio está por abajo del equilibrio. ¿Estamos? Entonces, el precio de equilibrio en ese caso es simplemente de referencia, ¿sí? Entonces, si es mínimo, claramente no está siendo efectivo o siendo eficiente para los productores, por lo tanto es necesario que el Estado intervenga y les establezca un precio que contemple el costo de producción que tienen esos productores. Entonces va a estar por arriba del equilibrio. ¿Estamos? No sé si quedó clara la clase de hoy, porque por ahí no veo son las 15:50, Eva, no sé si... Sí, no importa, la pueden ver ellos solo estas dos últimas diapositivas. Son el caso de precios máximos y precios mínimos con numeritos. O sea, les sirve para que lo razonen y lo piensen. Tienen los dos casos. Así que se lo dejamos para que lo estudien en casa.